Desde creencias antiguas hasta teorías modernas, es esta quizá una de las preguntas que más ha intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Hay vida después de la muerte? O más inquietante aún, ¿hay vida antes de esta vida? Acompáñame a navegar en este mar de misterios. Mi nombre es Jonathan Lara y esto es Wicano 286. Como te comenté en un principio, yo sé que todos nos hemos preguntado alguna vez qué hay después de la muerte. Yo sé que si bien esto no está comprobado científicamente, hay científicos que sin embargo reconocen que no se puede descartar completamente algo que aún no se comprende. Tan solo imagínate estar clínicamente muerto o muerta, sin actividad cerebral, mas sin embargo despiertas con recuerdos de un lugar inimaginable, como en el caso de Pam Reynolds, una cantautora estadounidense quien a sus 35 años de edad en 1991 comenzó a sufrir mareos, pérdida del habla y dificultad para mover el cuerpo. La razón: un aneurisma gigante que crecía en la base de su cerebro. Y tras una exhaustiva serie de estudios, el diagnóstico de los doctores solo pudo comprobar lo que en un principio parecía evidente. Las esperanzas de vida de Pam eran prácticamente nulas. Pese a esto, fue remitida con el Dr. Spetler en Phoenix, Arizona, quien era especialista en un procedimiento quirúrgico que consistía en crear un paro cardíaco hipotérmico para así conseguir que el aneurisma fuera operable. Dicha cirugía consistía en enfriar su cuerpo a 15 grados Celsius y drenar la sangre de su cabeza para así poder extirpar el aneurisma que había sido la causa de sufrimiento durante largas semanas para Reynolds. Finalmente, el día llegó, 7:15 de la mañana, y Reynolds estaba en la sala de operaciones. Neurocirujanos altamente capacitados, anestesiólogos expertos en hipotermia profunda, cardiólogos y perfusionistas para manejar la circulación extracorpórea. El procedimiento había comenzado. Fue entonces cuando su cerebro, estando completamente inactivo, Pam aseguró haber tenido algo que se le conoce como EFC, o bien una experiencia fuera del cuerpo. Cuenta que se vio atraída por un destello de luz a lo lejos, que si bien no fue un túnel como tal, se parecía más a estar en medio de un tornado, acompañado de una frecuencia que se hacía más y más clara. Tras esto, explica cómo pudo ver desde la parte de arriba a los cirujanos mientras realizaban dicho procedimiento y a ella misma inconsciente en aquella mesa quirúrgica. También describió con lujo de detalle los instrumentos que estos utilizaban y hasta conversaciones específicas entre los médicos. Creo que es lo más consciente que he estado en toda mi vida, confiesa Pam. Fue como estar ascendiendo lenta y suavemente mediante un elevador, y entre más y más me acercaba a ese destello, comenzaba a distinguir una especie de siluetas que irradiaban luz. Era tanto su esplendor que cubrí mis ojos. De pronto, escuché la voz de mi abuela llamándome por mi nombre con un tono que pareciera que quisiera que fuera hacia ella. Y en cuanto me acercaba más a aquel vórtice de luz, pude comprobar que era ella. No sé si fue realidad o una proyección, pero claramente reconocería a mi abuela. También estaba ahí mi tío Jim y mi bisabuela, Maggie. Ellos parecían cuidarme para que no avanzara más allá. No me lo dijeron, simplemente lo discerní, ya que era como si ellos se comunicaran de una manera diferente a como lo hacemos aquí en la tierra. Me comunicaron que si seguía el camino hacia la luz sucedería algo malo y ya no podrían ayudarme a volver. También comentó Pam que sus parientes la alimentaron, pero no con alguna clase de alimento, sino con algo que ella describió como energía o algo parecido a chispas de luz.
afirmó sentirse llena de vida y fortalecida después de esto. Finalmente se llegó el momento de volver. Cuenta que únicamente su tío la acompañó de regreso a su cuerpo. Yo no quería volver, me sentía tan bien ahí, comenta, pero de pronto sentí un empujón y fue como echarse un clavado en una piscina de agua fría, y al mismo tiempo sentí una especie de magnetismo que me absorbió a mi propio cuerpo. Cuando despertó, lo que escucharon los doctores los estremeció, ya que aparte de haber contado una historia fuera de su cuerpo, narró específicamente cómo eran los instrumentos que se utilizaron, desde sierras hasta cepillos y otras herramientas quirúrgicas. También agregó varios comentarios sobre conversaciones que se habían dado mientras ella permanecía inconsciente. Sin embargo, lo que ella dijo no lo hizo con el afán de sorprender a nadie, ya que ella se lo estaba contando a familiares que en ese momento estaban con ella durante su recuperación. Para sorpresa de los doctores, era algo improbable que dijera este tipo de afirmaciones, siendo esta la primera vez en sus carreras en presenciar un suceso como este. Pero, ¿qué piensan ustedes? Se han registrado infinidad de casos como el de Pam, que aseguran haber tenido una experiencia extracorpórea que, si bien para algunos podría sonar algo fantasioso, no deja de ser un tema que da en qué pensar. ¿Será real que hay un lugar esperándonos después de esta vida, o solamente fue producto de su mente, una simple proyección mental? Por otro lado, hay un caso en particular que ha capturado mi atención, porque si bien ya hemos escuchado de experiencias cercanas a la muerte, pero ¿podría haber alguien con la capacidad de recordar el lugar de donde venimos antes de nacer? Es decir, recordar el origen de nuestra alma. Flavio Cabobianco, nacido en 1981 en Buenos Aires, Argentina, quien a sus 4 años sostenía conversaciones con sus padres, asegurando tener recuerdos sólidos de un lugar del que todos venimos antes de que nuestros espíritus o almas estuviesen en estos recipientes de carne y hueso que llamamos cuerpos. Cómo un niño pudo volverse un fenómeno mediático en la época de los 80s y parte de los 90s con un mensaje espiritual, ya que él afirmaba ser un mensajero para la humanidad y que su propósito en la vida era divulgar tal mensaje. A sus tan solo 8 años de edad se publicó su primer libro titulado Vengo del Sol. Hay gente que afirma que después de leer este libro lograron ver la vida desde una perspectiva diferente. Pero, ¿qué era lo que contenía este libro? Desde una perspectiva más humana de ver la realidad, a diálogos y vivencias de su entorno, había dibujos representativos que hacían alusión a energía planetaria, también algo que él conocía como la Gran Torre del Universo. En sus escritos relató que dicha torre está compuesta de varios niveles cósmicos, niveles que nuestras almas pueden recorrer antes de nacer o después de que hayamos muerto. En una entrevista, él asegura que antes de pertenecer a este mundo, el lugar de donde él venía era un lugar lleno de luz, lleno de energía transparente, que incluso la forma de alimentarse en ese lugar de donde él provenía era meramente un proceso energético. Esto me recuerda a lo que Pam Reynolds contó cuando estaba en aquel lugar parecido a un túnel. ¿Recuerdas? Que sus parientes, mostrados como seres radiantes, la alimentaron con lo que pareciera un proceso energético, tal como lo describe Flavio Cabobianco en esta entrevista. Flavio también mencionaba que la palabra Dios solamente era un concepto ideado por las religiones y que la imagen de un creador descrito como un hombre de barba y túnica blanca solo es un estereotipo de estas mismas. En cambio, para él, lo describía como una totalidad, el bien y el mal a la vez, todo y nada, la energía del universo, el núcleo o la más mencionada por él, la fuente.
Es algo sorprendente que un niño entre sus 4 y 10 años pueda abordar temas como estos y hablar de ellos con tanta naturalidad, ¿no crees? Llegados a este punto, ¿qué opinaba Flavio Cabobianco sobre la vida después de la muerte? En una entrevista con Silvina Chedig en un programa de televisión a principios de los 90, tras una serie de preguntas respecto a su libro y qué fue lo que lo había llevado a plasmar todas esas ideas sobre ideología cósmica, Silvina le preguntó lo siguiente: Flavio, ¿a dónde crees que van aquellos seres que amamos cuando mueren? A lo que Flavio responde: después de la muerte física, todos los seres de este plano necesitamos pasar a un siguiente nivel, en el cual vamos a ser purificados. En este momento pasamos al nivel astral. Nadie podría saltar este nivel, ya que todos tenemos defectos y necesitamos pasar por este proceso de purificación. Ciertamente este nivel podría ser lo que algunas religiones y creyentes conocen como el infierno. Pero esto es algo que está muy lejos de la realidad, o al menos eso fue lo que expresó Flavio. Ya que este lugar del que él habla no es un lugar al que se va a sufrir por toda la eternidad, como nos han contado hasta el día de hoy. Cuenta que una vez pasado este nivel habrá uno siguiente en donde se limpiarán los restos más profundos de nuestro espíritu y posteriormente volveremos a el núcleo o a la fuente, que es el lugar de donde él nos asegura que nuestra alma proviene. Cabe recordar que toda la información recabada en este video fueron ideas, palabras, frases que vinieron de un niño de entre sus 4 y 10 años. ¿Será real que Flavio Cabobianco venía de un lugar místico del que al parecer todos venimos? ¿O solo habrá sido una farsa, un teatro montado? ¿Qué piensan ustedes? Y como es de esperarse, en el mundo del misterio, cada vez que abrimos una puerta a lo desconocido, hay dos más que se abren, lo cual me hace pensar, si realmente la ciencia pudiera comprobar que hay vida después de la muerte, una vida mejor que esta, ¿qué pasaría con la humanidad? ¿Qué cambios tendríamos nosotros como sociedad? Pero este es un tema del que hablaremos en un próximo capítulo de Wicano 286.